días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en que le dieron play a esto, que es El Asesino Sin Rostro, el podcast de la nueva serie documental que ya podés ver en HBO. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fiorella Sargenti y estamos acá para analizar cada uno de los 6 episodios de la búsqueda del Golden State Killer. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el primer capítulo, pero antes queremos hacerte una invitación especial a vos, sí, a vos que sos parte de nuestra audiencia, para que nos cuentes qué opinás de los podcasts de HBO. Te invitamos a que participes en una encuesta para ayudarnos a que estos podcasts sean cada vez mejores. Así que por favor, tómate unos minutos ahora mientras estás escuchando o cuando puedas, ¿no? Si estás manejando, capaz no. Y completa una breve encuesta en encuesta.hboclubvip.com. A nosotros los que hacemos los podcasts de HBO nos suma un montón. Esperamos tu opinión en encuesta.hboclubvip.com. Y ahora sí, empecemos con esto. Esto que es el primer episodio de la serie documental basada en el libro de Michelle McNamara. El primer capítulo viene... No sé si esto no recuerdo ahora si esto se repite, ya tenemos los títulos de cada episodio, pero sale de una frase directa del libro de Michelle McNamara, se llama Murder Habit, el primer capítulo. Que tiene que ver con cuando ella empieza a investigar y empieza como a meterse de lleno en todo lo que es el universo del true crime. Exacto, y para los que leímos el libro un poco coincide con la parte, con el prólogo, ¿no? Del libro, con el primer episodio donde ella cuenta que de un día para otro no, pero más o menos estaba más preocupada porque toda la familia se fuera a dormir para seguir investigando la noche que por todo lo otro que pasaba en su vida. Digamos, cómo esta obsesión o este hobby se fue tomando su vida hasta convertirse casi en una obsesión, ¿no? De tratar de encontrar a este señor. Tal cual, es algo, eso que la serie te quiere dejar muy en claro, que la directora Liz Garbus te quiere como marcar ya del minuto cero, que es que esto no va a ser una serie documental tradicional sobre un asesino serial, un violador serial. No. Esta es una narración doble, porque acá en realidad triple. Lo que vamos a ver, sí, es verdad, tiene cuádruple, me animaría a decir. Porque lo que vamos a ver, vamos a conocer la historia del Golden State Killer, pero a través de la voz de Michelle McNamara, que es la periodista, la escritora que fue investigando y que de alguna manera logró empujar esta investigación que estaba bastante fría después de un montón de décadas. Y ya al comienzo del capítulo te queda muy claro que ella tenía una insistencia, una energía que la hizo particular y que es lo que la serie y Liz Garbus claramente quieren mostrarnos, ¿no? Como que acá vamos a conocer esta historia con la voz de esta mujer que parecía tener como una vida muy tranquila, muy, muy normal, pero que de golpe de la noche, cuando su nena estaba jugando, su marido quizás estaba trabajando en algún show de stand-up o durmiendo, ella estaba en la computadora investigando para tratar de llevarle justicia a un montón de sobrevivientes. Exacto, quizás estaría bueno hacer una línea de las distintas líneas, valga la redundancia, o planos de acción que tiene la serie. Por un lado tenemos el libro, ¿no? Digamos que está de alguna manera leído por una actriz que hace de Michelle McNamara y muchas veces hay muchos offs de la serie que están contados en base a lo que dice el libro. Eso por un lado. Por el otro tenemos las investigaciones de Michelle. Digamos, ella mientras buscaba y hacía y juntaba información, digamos, muchas veces grababa con una cámara o sacaba fotos o tenía escaneos o un montón de cosas que son parte de esta narrativa. Como parte de esta narrativa un poco accesoria, hay entrevistas que el propio Patton Oswalt, el marido de Michelle, le hizo a ella, tanto en la radio como en video en su casa de una manera muy relajada. Después también tenemos en paralelo la historia de amor de Patton Oswalt y Michelle McNamara. Y después tenemos también la historia del Golden State Killer. O sea, son 5 líneas narrativas que corren en paralelo. Sí, es verdad. Y por cierto, la voz que escuchan, la actriz que hace de Michelle es Amy Ryan, que quizás la vieron en, por ejemplo, Gone Baby Gone, que fue ahí nominada al Oscar. En Birdman la pueden haber visto en la serie The Office. Ella es quien hace de Michelle a través de estos audios, de estos fragmentos que va leyendo.
Exacto. Entonces, a través de toda esta construcción coral, digamos, en base a distintos lugares de información, por decirlo de alguna manera, es que vamos a ir primero entendiendo al criminal y entendiendo también a la investigadora. Me parece que a diferencia de otras series que a lo mejor documentales, ¿no? Digo, que se basan en investigar a un determinado asesino. En este caso, el tema es casi un 50% el asesino y un 50% la mujer que lo solía buscar, ¿no? Sí, exactamente. Y ella, me gusta también que una de las primeras frases que se escuchan es a ella explicando por qué la traen estos casos y cómo, y también creo que la serie ya desde un principio marca una diferencia entre lo que es el simplemente morbo, el interés por me meto en internet, en Sí, leer cuevas a crónica, leer claro. y demás, o incluso la explotación, como cuando muestran que un montón de veces estos delitos, crímenes sexuales, terminaban convertidos en algún capítulo de Sí, televisión, medio hecho donde está hasta como una cuestión medio erótica y una explotación muy burda, y cómo ella encontró otra cosa y terminó, parece algo milagroso, usando internet para el bien. Ella dice: lo que me atrae es la ausencia poderosa que ronda los crímenes, ¿no? Está siempre desde el título en español y en inglés esta idea de el monstruo o el villano que no tiene cara, que en realidad es simplemente una sombra. Dice, pierden su poder, y creo que esta es la frase como que la sí, define a estaba ella por y decir eso define mismo. toda su investigación, que es pierden su poder en cuanto los vemos su rostro asustado al entrar al tribunal, sus camisas arrugadas. Ella lo que quería hacer entonces era, bueno, listo, yo me voy a pasar 100.000 horas frente a una computadora hablando con desconocidos, voy a viajar, ahora vamos a hablar después cuando ella empieza a hacer eso, pero le voy a poner una cara a este tipo para llevar de alguna manera algo de justicia a los sobrevivientes y a las familias de las personas asesinadas. Exacto, digo, generando un poco, o mejor dicho, no generando, sino siendo parte de un movimiento que en Estados Unidos se conoce como los armchair detectives, ¿no? Que son estas personas que tienen un poco de tiempo libre y en lugar de, no sé, ponerse a tejer, se ponen a investigar crímenes por su cuenta con las armas que tiene Internet, digamos, que ahora son cada vez más grandes, ¿no? Digo, o sea, uno si paga una pequeña cuota puede tener acceso a determinados árboles genealógicos o determinados archivos de diarios o material desclasificado de la policía y demás, y empezar a tratar de armar solo o en conjunto a través de foros o ese tipo de cosas, un crimen que no está resuelto porque la policía tiene un montón de crímenes para resolver y a lo mejor después de un tiempo el crimen se apaga, digamos, y queda ahí impune. Claro, y queda medio convertido simplemente en algún episodio, en algún informe de algún noticiero que se dedica a eso, de algún programa, que así es como le llega a Michelle, lo vemos en este primer capítulo. Ella dice como, ¿cómo no es más conocido? Claro, porque hay un montón de Claro. asesinos seriales que tienen películas, inspiraron episodios de series, cientos de libros, cada tanto vuelven a aparecer en los medios sus historias, pero este no era tan conocido y había cometido todas estas violaciones y todos estos asesinatos, y así es cuando se empieza a interesar. Y Para el algo que, momento, perdón, para el momento sí, donde Michelle descubre el caso de Lierons, digamos, como le dicen, sí. que es la sigla, lo que, ¿cómo se llama? Lo que ella ya estaba haciendo era un blog de lo que se denomina True Crime, digamos, de cierta escritura sobre crímenes, que era muy popular. Y ella descubre el caso del Golden State Killer en el medio de todo esto. Ella ya venía investigando y, digamos, investigando por internet y después investigando en persona, que esto también se cuenta en el capítulo, que es interesante, con un caso anterior, que es el caso de la playa. Sí, de la pareja asesinada en la playa Eh, a la que van. exacto, sí. Entonces, ella se da cuenta que una cosa es investigar por internet y otra cosa es investigar en persona, digamos, o sea, o de tratar de empezar a investigar. Y ahí es donde estos dos pensamientos en paralelo, primero el descubrir que existe este caso, que del cual ella no había oído nombrar, a pesar de que era muy fan del tema, digamos, y Sí. que investigar en persona me parece que son como las cosas que de alguna manera hacen la chispa que terminó siendo su investigación, o el Sí, comienzo y por lo menos.
Tal cual. Y hay algo que creo que es lo que marca el tono de lo que va a ser su investigación, que también ya aparece acá como marca para que nos quede claro para los 5 capítulos que se vienen, que, bueno, que define cómo ella va a contar y cómo va a comunicar este caso. Ella en 2011 es cuando empieza a interesarse y lee este libro, Sudden Terror, que está escrito por Larry Crompton, que era uno de los investigadores de lo que en un principio era el East Area Rapist, o sea, cuando todavía era solo violador y no había llegado Exacto. a ser asesino, o sea que estuvo ahí desde el principio este hombre, Porque, pero perdón, aclaremos una sí, cosa para los que no sepan del caso o no hayan leído y demás. Es interesante el caso completo del Golden State Killer, porque el Golden State Killer se lo conoce con varios nombres a través del tiempo, siempre dentro de una misma zona, siempre va cambiando de zona de acuerdo a su especialización y de alguna manera empieza de una forma, sigue de otra y termina de otra, digamos. O sea, el personaje empieza siendo en realidad el Vicelia Ransacker, que es como un ladrón de cosas, sí. un ladrón medio fetichista, si se quiere, en una zona, en la zona no, va siendo del norte hacia el sur del estado de California, digamos, Ujú. desde el norte de California. Después se convierte en el Hysteria Rapist, digamos, en el violador de la zona este, y después se convierte en lo que se conoce como el Original Night Stalker. El nombre de Golden State Killer es en realidad la conjunción de estos tres sobrenombres. Digamos, Y o que sea, se lo pone, cuando se sí. dan cuenta que el que robaba, el que violaba y el que mataba después era la misma persona que con el tiempo se fue yendo hacia el sur y también fue haciendo incluso peores sus crímenes. Sí, y fue Michelle la que le puso el Exacto. nombre con el que ahora se conoce. Y bueno, esto también habla de cómo en ese momento arranca todo más o menos a mediados de los 70, cómo en ese momento había, hoy ya es como leyenda, un montón de asesinos seriales que quedaron, que terminaron metiéndose en la historia no solo de los Estados Unidos, sino en la cultura pop y son conocidos en todo el mundo. Exacto. Pero todavía los investigadores no tenían las herramientas que tienen hoy, no solo estoy hablando de la tecnología y el ADN, sino incluso todos los estudios que vienen de la psicología y de sociología, psiquiatría, todos esos estudios con los que ahora sí cuentan, y no Cosas. estaba, claro, y no estaba tan esta idea de, esta puede ser la misma persona. Se ve en casos como el de Ted Bundy también, ¿no? Como un asesino que anduvo por un montón de estados y hasta Claro. incluso por cuestiones como se ve acá en el arranque de la serie, también había mucho temor de comunicar esto en la prensa y se trataba de que no apareciera porque para no generar pavor y un terror en todo el mundo. Entonces, Exacto. esto El también caso de hecho se ayudaba. comunica recién a partir de la Sí. octava víctima. Claro, y esto ayuda entonces a que quizás de una zona no le comunique, que esto aparece todo el tiempo en la historia del Golden State Killer, como no apareció mucho en los medios, quizás acá estuvieron pasando todas esas cosas y en el pueblo de al lado, en el barrio de al lado, en la comunidad de al lado, no estaban tan al tanto, todavía faltaba todo eso, porque, y era una época en la que esto aparece mucho acá, una época en la que todavía se dejaban las puertas abiertas, se dejaba el auto sin cerrar, los chicos salían solos en la bicicleta a donde quisieran y había como una inocencia que empezaba a perderse, creo, ahí a principios de los 70 y después ya al final de los 70 me parece que ya estaba Ya bastante está bastante complicada. perdida, sí. Hay que hacer como varias, me parece, cosas en el medio de explicaciones, me parece. Primero, hay como una pérdida de la inocencia en realidad a fines de los 60, digamos, cuando Sí. el hipismo de alguna manera termina, o sea, o el sueño de una vida El clan mejor y más Manson es pacífica, como, sí. exacto, de la mano del clan Manson. Y después lo que sucede es que empieza a haber lo que se denomina un poco, lo que digamos, se denomina en Estados Unidos como la era dorada de los asesinos en serie, que es un poco desde el momento que cuenta esta serie hasta, diría, mediados de los 80 y demás, donde por una serie de factores que todavía se están estudiando, y hay varias teorías dando vueltas, había como un territorio muy fértil para la aparición de un montón de asesinos, digamos. No olvidemos que, no sé, al mismo tiempo que está pasando esto
que estamos contando nosotros, el Golden State Killer, estaba el Son of Sam, estaba el asesino del Zodíaco, estaba el BTK Killer, o sea, había un montón de asesinos que estaban dando vueltas y no los agarraban. A pesar de que ya, digamos, el término asesino en serie ya existía, digamos, y había como algunos rudimentos de cómo funcionaba, digamos, la lógica mental de este tipo de personajes, ¿no? Digamos, la idea de que atacan de una determinada manera una determinada cantidad de veces y después desaparecen y vuelven a aparecer. Digamos, todo eso estaba un poco más claro que, no sé, en los 60, digamos, pero tampoco estaba un poco en pañales toda esta teoría, ¿no? Sí, y esto se ve volviendo al libro Sudden Terror que lee Michelle de Crompton, lo que aparece en ese libro es una forma de hablar de las sobrevivientes de las violaciones, de estos ataques, de una manera y muy juzgona, poniéndolas en un lugar de examen de con quién se juntaron, qué hicieron. Claro. Y esto es algo que no solo es clave para Michelle a la hora de escribir el libro y lo que vamos a ver ahora en la serie, esto de, bueno, quiero mostrar a esta gente que sufrió todo esto como eran antes y como lo que son después. Esto de la peor hora de una persona no significa que la persona sea eso. Claro. Y en este caso lo que ella quiere mostrar es, por un lado, cómo estas mujeres pudieron sobrevivir y después tuvieron vidas en las que tuvieron que vivir con eso, que lidiar, que sanarlo como pudieron, y también cómo eran antes. Yo creo que eso es súper efectivo, también cómo aparece representado en la serie, cómo se lleva este espíritu de lo que hizo Michelle en el libro a la serie, y si entienden muy bien inglés, pueden escuchar el podcast oficial en inglés de la serie de I'll Be Gone in the Dark. No vendamos cosas que no somos nosotros. Pero Flor, es complementario, porque no me ahí parece, Flor. No le hagas propaganda. Ahí van a escuchar, por ejemplo, a la directora de la serie, Liz Garbus, donde ella explica y cuenta esto y habla de las decisiones que tomó, que esto me parece súper importante, que tomó para mostrar y para contar estos ataques, porque se suele haber, como decíamos antes, una explotación muy importante de esto y el momento de verlo desde el punto de vista del asesino que entra con la linterna y la mujer, y acá hubo otra búsqueda respetando lo que había hecho Michelle, ¿no? Lo que dice Liz en esta entrevista es: no queríamos una actriz en la cama, el asesino que viene. Y bueno, que de hecho está en la serie, está mostrado, ¿no? Cómo se hacían las dramatizaciones de ese tipo de cosas en la tele, que eran generalmente horrorosas, ¿no? Exactamente, tal cual dijo que no querían mostrar eso, y también la idea de mostrar fotos de las víctimas y de las sobrevivientes vivas y con su familia, con sus amigos, y no de la escena del crimen y como el después, digamos, el después del asesino en esa situación o del violador tan tremenda. Y creo que eso la serie lo lleva adelante súper bien, y también la importancia de, que algo que quizás a uno se le puede pasar, del sonido. Lo que dice Liz Garbus es: queríamos mostrar bien los sonidos del suburbio, porque algo que también se estudia mucho con respecto a los asesinos seriales de aquella época o violadores seriales es cómo tuvieron que ver con la forma en la que de golpe vivía la gente, o en un suburbio o en una ciudad más grande, en el caso de los que atacaban en grandes urbes. Y eso creo, si leíste el libro, y si no lo leíste, obviamente te recontrasuma, pero si leíste el libro te aporta un montón ver y escuchar para entender totalmente cómo es que este tipo lograba meterse tan fácilmente en tantas casas. Bueno, hay algo interesante en la idea del suburbio, que es que muy pocos años después de que sucede esta historia, digamos la historia original, ¿no? No la historia de Michelle, un poco el terror se muda al suburbio, digamos, a nivel popular y a nivel cultural, ¿no? Digamos, la idea de que un montón de gente se estaba yendo a los suburbios como un lugar
seguro, ¿no? Donde Sí. los chicos pueden andar por la calle y una serie de cosas, y de cómo de alguna manera la cultura del entretenimiento y ese tipo de cosas reacciona frente a eso con películas como Poltergeist, ¿no? Donde el suburbio está construido sobre Es un verdad. territorio maldito y, Sí. y irte a los suburbios puede ser lo peor que te puede pasar. Digamos, de alguna manera me parece que había como sobre todo a fines de los 70, principios de los 80, como un terror al suburbio también, ¿no? Claro, porque además que me parece que ayuda un montón leer un poco más o las imágenes de la serie para los que ni siquiera vivimos en Estados Unidos, ¿no? Entender también estos lugares que son barrios súper planeados, con casas todas muy parecidas. Quizás en otras ciudades, por ejemplo acá en Argentina, Buenos Aires no es así, incluso te tenés que ir bastante afuera de Buenos Aires para encontrar algo parecido y en general Argentina, las ciudades argentinas también están como un poco menos planeadas, ¿no? Entonces, esta idea de lugares, de suburbios muy bien organizados, de estas casas son iguales acá está el colegio, acá está nos es quizás como ajeno Sí, y lo vimos en las películas nada más. unos vecindarios medio como el de Joven Manos de Tijera, digamos, ¿no? De ese Sí, tipo de casas. De hecho, una de las teorías que hubo dando vueltas antes de que se supiera quién era, digo, y una serie de cosas, el Golden State Killer, era que trabajaba en construcción, digamos, porque muchas digamos, de los raíces delictivos del tipo tenían que ver con zonas que estaban recientemente urbanizadas, digamos, como estos, justamente esto que venimos diciendo, como estos pueblitos no, digo, como estas pequeñas urbanizaciones alrededor de un lago o al costado de ¿cómo se llama? De un desagüe, digo, como ese tipo de cosas, eran medio como algo que se repetía sistemáticamente en el modus operandi del tipo. sí, y cuando nos metemos ya en Sacramento y se menciona la presencia militar en Sacramento y la importancia para lo social y cómo se componía todo este lugar, esto va a ser clave a futuro para lo que se va descubriendo y lo que va pasando. Y en esta evolución de la forma de investigar de Michelle, antes hablabas vos de cuando ella descubre como, bueno, tengo que salir del sillón y poner el cuerpo, empezar a ir a los lugares. Y también me gusta cuando aparece esto de como esta especie de red que tenían todos en las que se iban pasando cosas, ¿no? Donde se iban Claro, pasando, que incluso, como lo dice ahí, era como civiles, ex investigadores, ex policías, detectives que estaban en curso trabajando los casos. Y cuando ella descubre, cuando ella consigue ese pendrive con cinco sí. mil páginas y termina de enloquecer, y ahí aparece, como mencionabas, ahí es donde aparece muy presente que ella como lo resalta, el tema de los drenajes, los canales, esto como posible vía por la que este tipo pasaba. Exacto. También hay un factor que no es menor, me parece, en lo que se cuenta en la serie, y es un poco la idea de varios policías con culpa de no haberlo resuelto, ¿no? El caso de Crompton, por Sí, ejemplo, es uno de los testimonios que dice, mi trabajo era atraparlo y no lo atrapé, ¿no? Y después está ¿cómo se llama? La ex jefa de policía, o casi jefa, no me acuerdo, sí, que también es un personaje muy central en el, en la búsqueda posterior, digamos, en ayudar un poco sí, a estos web sleuths, ¿no? sí. A, ¿cómo se llama? A tratar de solucionar el tema de alguna manera y que eso traiga una cierta atracción y se pueda volver a abrir el caso. Casos que ellos a lo mejor hubieran querido abrir, pero no pudieron, ¿no? Claro, eso debe ser tremendo y en su narración en el libro Michelle lo dejan claro y yo creo que como ya lo presentaron en este primer capítulo, también es algo que se va a desarrollar. Debe ser muy difícil, La sobre todo complicidad porque policial, ¿no? En esto, sí, un poco, que digo, llamado, en este caso para el bien, ¿no? claro, la culpa de esta gente, que lo difícil que debe ser después, una vez que se jubilan, que ya tienen otras vidas retiradas, después saber que
no lo pude agarrar y después este tipo que arrancó primero desordenando cosas en las casas como un merodeador morboso y pervertido, después pasó a violar y después pasó a asesinar. Debe ser una sensación como muy indescriptible y claramente debe quedar como cierto tormento por no haberlo podido agarrar, pero Claro, de muchos de ellos hecho, después vos sí, tenés al terminaron policía, colaborando. perdón, lo tenés a Mm, Crompton, por ejemplo, que lo vemos en su casa, y en su casa tiene cajas con archivos sí, del caso. O sea, es alguien que no soltó, sí, no, no, digamos. no, claro. Hay algo ahí que es súper interesante. Y gracias a que otra gente con tiempo libre, digamos, o con ganas de investigar, o con el morbo de hacerlo, digo, también un poco, digo, no nos Sí, mintamos tampoco, este, lo pueden hacer, ¿no? Finalmente, digo, lo pueden sí. encontrar, pueden dar una respuesta a todo esto. Y una respuesta que, por cierto, cuando vemos el resultado final, digamos, cuando nos enteramos de la historia, Sí. a ver, salió en todos los diarios, digo, tampoco es que estamos spoileando nada. En el podcast oficial la directora lo dice, así que yo creo que podés decirlo. Estaba medio debajo de las narices de todos, ¿no? Digamos, no era tan Sí, complicado al final. algo que también a mí siempre me llama la atención por cuestiones de diferencias culturales de países y de organización, son estas reuniones que uno ve en las películas en Estados Unidos y que acá vemos reales, ¿no? Una vez que empiezan a aparecer las violaciones en el área, cuando tienen esta reunión con los vecinos, que es Sí, como una town meeting, donde están sí, ahí el policía y los vecinos, donde cuando ya, bueno, tuvieron que dar a conocer que esto estaba pasando. Y también creo que marca muy bien la época y cómo se vivía cuando el policía les dice que armen una alarma casera claro. atando una campanita como con unos cables y que entonces desde adentro, en vez de tener una alarma, ¿no? Ahora ya estamos tan acostumbrados, vivimos en un mundo tan diferente que puedes tener alarma de la alarma, de la alarma, de la alarma, de la alarma. Y ahí en ese momento está diciéndoles, bueno, pongan una campana que tenga un cable, entonces si escuchan un ruido lo tocan y ahí va a sonar. Y ni hablar el caso, la mujer que décadas después, no sé, 40 años después, cuenta cómo fue su violación de adolescente y esta idea, y con una frase también tan cortita y que en cualquier otro contexto sería nada, te muestra cómo aún las personas que sobrevivieron a algo así quedan tan marcadas por un personaje como este. Cuando ella dice, nunca más toqué el piano porque Claro. siento que alguien va a venir de atrás. Bueno, después hay algo Es tremendo. interesante que dice Carol Daly, ese era el nombre que no me salía, Ujú. que dice, bueno, hicimos la reunión y había solamente un hombre, ¿no? Eran todas Sí, mujeres. Digo, sí. eso también es súper interesante. Digamos, bueno, Bueno, ellos también, perdón, hacían las reuniones sí, porque suponían que en una de esas iba a aparecer el tipo, ¿no? sí, Eso también claro. eso no está acá digamos, Ujú. seguramente se mencionará en algún momento, pero digo, si leíste un poco el caso, sabés que esas reuniones eran informativas y qué sé yo, pero también eran un poco para Sí. ver si, porque bueno, se sabe que este tipo de personajes lo que hace es volver sobre lo que hizo, ¿no? Ujú. Sí, y ahí también marcaste algo súper importante que la directora Liz lo menciona también, que es que las violaciones en ese momento no eran consideradas igual que hoy. Por eso había un montón, no solo de asesinos seriales en esa época, sino de violadores seriales, pero a la violación no se la ponía, a este tipo de delitos sexuales tan graves, no se lo ponía en el lugar en el que se lo pone ahora. Era algo que era o considerado menor o era muy escondido. No, obviamente no es como ahora y eso tiene que ver con lo que me nombrabas vos de que no había hombres ahí, porque era quizás algo como un tema muy de mujeres, muy también considerada esta idea como de que siempre pasa por, como estos personajes, siempre pasa porque viene alguien desconocido, ni siquiera nadie se podía imaginar que podía ser un vecino o alguien que trabajara Claro, ahí o alguien que te cruzaras haciendo las compras en la verdulería o en la carnicería. Era que es lo otro que mundo terminó siendo, totalmente. ¿no?
Claro, en un montón de estos casos, cuando uno ve los asesinos con más renombre oscurísimo y con este tipo de perversiones sexuales tremendas, después estaban ahí, convivían, no salían de una cueva para cometer esto y después lo hacían y después volvían a esconderse. No, eran vecinos, eran profesores, eran trabajadores y se cruzaban incluso hasta con sus víctimas constantemente. Para ir cerrando, volvemos a Michelle ahora, aparece también su camino de cómo pasó de, bueno, vos escribís re bien, ella fue a la universidad, todos le decían escribís súper, su relación con Patton Oswalt, que es de las relaciones más tiernas que hay, y él me parece un ser muy adorable. Y también lo que tenemos es esta frustración que la cuenta su amigo, entre comillas, The Kid Paul. Esto Sí, de, bueno, de golpe ella pasa a vivir en Los Ángeles con este marido conocido, es madre, pero a un lugar en el que todos quieren escribir, todos quieren llegar ella quería escribir en The New Yorker, quería sacar un libro y va a un lugar donde van de todos alguna escriben, manera van a morir millones de sueños y solo claro. lo logran algunos pocos y ahí, bueno, tenía como un montón de competencia y aparece como su caminito hacia empezar a poder publicar en un medio grande que si bien ella podía ya tener como tenía su blog y hacerse un camino en internet, sobre todo porque ahora quizás es más, 10 años después, es un poco más común que alguien directamente aparezca por medios en internet, pero a 10 años atrás tampoco es que era tan normal y a ella obviamente le servía muchísimo que alguien le diera el ok. Y acá me parece Exacto. que es súper importante esto para poder volver a poner el foco en el Golden State Killer, cómo ella logró vender y convencer a LA Mag de que esto era un caso Exacto. del estado de California y que era importante y que tenía interpelaba a Los Ángeles actual, al California actual y que tenía que resolverse. De hecho, el capítulo termina con ella yendo a conseguir por izquierda, estas 4.000 fotos de archivos de la causa, digamos, acceso a la causa, Sí, a lo que no debería tener, pero bueno, lo tuvo y estuvo bueno que lo tuviera sí, viéndolo a la distancia. Este, y a la vez con la aprobación finalmente de que LA Magazine LA Mag le daba, digamos, vamos a hacer la investigación, dale sí. para adelante. Digamos, esto es lo que, de alguna manera, toda la introducción que fue este primer episodio, nos contó un poco quién era Michelle, hacia dónde iba y qué era lo que quería, y finalmente cómo logra lo que quería en principio, que era escribir sobre este personaje en un medio, ¿no? Y hacerlo más popular y sacarlo de internet y de los foros y de los blogs. Sí, hace el otro día, acá como voy a hacer alarde, el otro día pude entrevistar a Patton Oswalt hablando Ah, del estreno de la serie y como esto ya qué viajada. establecimos, pero sabemos que fue por Zoom. Ah, ¿no te hicieron em, un pasaje especial como eso de los famosos que te llevan, que te vas igual de no, viaje? no, acá no, acá no. Si están escuchando esto en el futuro, no, estamos en casa, nos No estamos sos tan cuidando. esencial, Flor, entonces. No, 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 pero bueno, lo pude entrevistar a Patton Oswalt, fue súper interesante y como ya establecimos que esto no es spoiler, en un momento un colega le pregunta, había varios colegas, le preguntan, bueno, ¿qué pensás? Porque esto lo engancho directamente con que Michelle empiece a escribir para un medio importante sobre lo que después fue el Golden State Killer. Le pregunta, bueno, ¿qué pensás de los policías, de los investigadores que de alguna manera menosprecian el aporte de Michelle McNamara para esta investigación del Golden State Killer? Y entonces Patton Oswalt dijo, que digan investigación del Golden State Killer ya habla del aporte que tuvo Michelle, porque claro, ella fue la que le puso ese nombre, así que me parece que eso ya te destaca lo importante que fue su laburo, que vamos a ver en los próximos 5 episodios. Fue una versión medio Hollywood de que la cuenten como quieran. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí.
hasta acá llegamos entonces con este capítulo de El asesino sin rostro. Acuérdense que todos los domingos ven la serie en HBO al día siguiente del estreno. Los invitamos a escuchar este podcast. Acá vamos a estar. Pueden verla no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o cualquier aplicación que usen para escuchar podcast. También tienen podcasts originales de otras series como Verónica No. Mars, ¿En Westworld, serio? Watchmen, Katie King, Euphoria, The Outsider, His Dark Materials, La Cosa del Pantano y muy pronto muchas más series de HBO. Y no olviden dejar su opinión sobre los podcasts de HBO en encuesta.hboclubvip.com. Les juro que nos suma mucho, así que agradecemos que participen en encuesta.hboclubvip.com. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fío, me dicen Flor y mi apellido es Sargenti. Esto fue el podcast de El asesino sin rostro.